Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, Dios te bendiga más. Feliz una vez más de estar acá sentado frente a usted, Qué hablando bueno. por la palabra. Qué bueno, contento y alegre de llevar un episodio más de nuestro podcast Hablemos por la Palabra, porque si algo nosotros hacemos, Pedro, es que siempre que vamos a hablar, lo hacemos por la palabra. Así es. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida y la de su familia, a usted que en esta hora nos está viendo y escuchando, que sea de bendición este episodio que vamos a tratar en esta mañana y que verdaderamente esta palabra quede alojada en su mente, corazón y alma. Más bien una palabra, bueno, yo diría que una pregunta que le quede alojada en su mente. Una pregunta respondida. No, es como, por ejemplo, cuando tú te cuestionas. O sea, porque el título, el cual Que ya usted lo sabe. Dilo. ¿Qué implica amar a Dios? Es como a veces tú te preguntas eso mismo. ¿Qué implica amarle? Exacto. O sea, tú dices, pero verdad es. ¿Qué? La palabra me manda Exacto. a que tengo que amar a Dios con toda mi mente. Exacto. No, y que no es una sugerencia, no es una opción. No, es una ordenanza. Es un mandato. Correcto. ¿Ok? Porque Correcto. si nos vamos a eso, tú empezaste diciendo, y eso es parte de Mateo 22:37. Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo. Exactamente. Pero fíjate que las tres cosas que toca, o sea, corazón, alma y mente, Así es. dice toda. O sea, Correcto. no es... Con medio corazón. No es que te dice con todo tu corazón, tu alma y tu mente. No. Dice con todo tu corazón, toda tu perfecto, alma, exacto. toda tu mente. O sea, en los tres acá. En los tres es por completo. Es por completo, exactamente. Así es. Y de hecho, ciertamente, el amar a Dios, tal vez eso, Pedro, podría arrojar muchas preguntas. O sea, ¿cómo yo puedo amar a Dios? O en qué consiste. Pero, y lo que estamos respondiendo en este momento es, ¿qué implica amar a Dios? Lo primero que tenemos que tener presente es que nuestro amor por Dios nace desde su amor. Uh-huh. Me explico. La palabra dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que nuestro amor por Dios nace en el propio amor de Dios. Así es. Entonces, a partir de ahí, lo que tú acabas de decir, de que es con toda tu mente, Uh-huh. con todo tu corazón y con toda tu alma, significa entonces que este amor tiene y debe de ser un amor genuino. Exacto. Y quizá para que usted entienda una parte aquí. O sea, cuando dice corazón, eso, ¿qué implica eso? O sea, emociones, los deseos, tus motivaciones. ¿Ok? Correcto. Cuando habla de con toda tu alma, es toda tu identidad, toda tu vida espiritual. Con todo tu ser. Exacto. Cuando dice con toda nuestra mente, o sea, son nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Exacto. ¿Es basada en qué? En eso. Correcto. Y ciertamente, ¿qué implica? ¿Qué implica amar a Dios? Bueno, hay unos puntos que vamos a desarrollar durante este episodio que son lo que implica amar a Dios. Uy. Y primer punto implica conocerlo. Es decir, amar a Dios implica conocer a Dios. Y tal vez usted se podrá cuestionar referente a esto y podrá decir, pero ¿cómo puedo yo conocer a Dios si de hecho, Pedro, la misma palabra dice que no hay hombre que vea a Dios y viva? Exacto. Le fue dicho a Moisés en el momento en aquel momento cuando le dijo, tú no me verás, sino que te pondré entre las peñas y ahí yo pasaré y tú verás mi espalda. Sí, pero independientemente, tú bien lo dices que no se puede ver, pero para tú conocerlo, eso implica tener una relación personal profunda con él. O sea, va un poquito más allá. También que yo no lo vea físicamente. Correcto. Pero eso no quita que en esa relación que yo tenga, en esa intimidad, yo voy conociéndolo. ¿Por qué? Porque ahí entra el tema de la oración, el tema de la lectura bíblica, o sea, y en parte de las vivencias espirituales, experiencias que tú puedas tener con el Espíritu, o sea, en tu propia vida, o sea, y así
aún cuando tú no lo veas, porque lo vas conociendo. Bíblicamente tú no lo puedes ver. Correcto. Pero lo vas conociendo. Correcto. Porque de hecho por la misma palabra, como tú dices, a través de la oración, pero también por la palabra, nos podemos dar cuenta de cómo y de qué quiere Dios para con cada uno de nosotros. O sea, cuáles son los pensamientos de Dios para conmigo. Es lo que me va a ir permitiendo conocer a Dios. Cómo se describe en la palabra a Dios como Padre es lo que me va a ir entonces dando a conocer que Dios es un Padre amoroso. Y a través de la palabra, en todo su contexto, es que yo voy a ir conociendo quién es Dios, cómo es Él, por qué me ama y por qué entonces yo debo de amarle. Obviamente, se da el proceso de esa relación, de esa conexión con Dios. A medida que yo voy profundizando en la palabra y en la vida de oración, yo voy conociendo realmente cuál es la voluntad, cuáles son los pensamientos, qué quiere Dios de mí, cuál es el propósito que Dios ha establecido para mi vida. Entonces, eso se llama conocer a Dios. Obviamente hay algo importante que tú acabas de detallar y son esas experiencias espirituales de nuestra vida con relación a Dios, que es lo que nos va a permitir a nosotros cada día conocerle. ¿Por qué? Entender lo primero, que nosotros cuando comenzamos a desarrollar esa relación con Dios, se comienza a desarrollar esa sujeción a su voluntad. Ese punto, esa conducta de vida donde ya yo entiendo, como dice el salmista en un momento, que no en Salmo 100, si no me equivoco, que no lo hicimos nosotros mismos, sino que Él fue quien nos creó. 103, sí, por el creo que entonces, cuando yo voy conociendo a Dios, ahí van haciendo también ese amor, Pedro. Sí. Porque obviamente esto es lo que implica amar a Dios. Primero implica conocerlo. Yo no puedo amar a Dios si no le conozco. Yo no puedo amar a Dios si no me relaciono con Él. No puedo amar a Dios si no comienzo a tener esas experiencias con Dios. Pero ahorita tú hablabas el verso bíblico de que yo primero... Primera de Juan 4:19. ¿Qué decía? Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si ya yo recibí ese amor, o sea, yo tengo esa experiencia de que Él me ama. Esa es la evidencia como tal. Exactamente. Entonces, es simplemente tú devolver ese amor. Corresponder a eso. Claro, a través de lo que hemos dicho aquí ahora, de que tú, a través de la oración, de tu... estudiar la palabra, de esas experiencias, o sea, tú vas conociendo, tú lo vas amando. Así es. Entonces, ahí viene la remuneración de esas bendiciones que Él tiene, porque, o sea, Él lo ha dicho, o sea, yo les voy a amar y les voy a... De hecho, fíjate en algo bien interesante que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 26, y esto es Jesús hablando acerca de Dios, acerca del Padre. Y dice, yo les he dado a conocer quién eres. O sea, quién es Dios. Exacto, a nosotros. Exacto. Y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Exacto. O sea, notemos aquí cómo Jesús está dando a conocer y está hablando con Dios, diciendo, yo te he dado a conocer con ellos. Y cómo nosotros ciertamente le conocemos y cómo también le damos a conocer a otros. Ciertamente lo que dice Jesús aquí. Hay una parte interesante. Porque el amor con que me has amado, hasta que yo no entienda que el Señor me ama, yo no voy a poder dar ese amor con el que Él me ama. Y obviamente esto se va a manifestar en mi vida a medida que yo me acerco a Dios, a medida que yo desarrollo esa relación, a medida que le voy conociendo en esa comunión con el Padre. Exactamente. Y mira, estamos hablando de, o sea, ¿qué implica? O sea, hay que conocer. Implica conocer a Dios. Conocer a Dios. Y hay otro ejemplo ahí en la Biblia que está en Salmos 25:4, que dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Entonces, ¿qué? O sea, Él te está diciendo, si tú sabes por dónde yo te llevo, ese es el camino para conocerme. Correcto. Y lo que el salmista está pidiendo, hazme conocer por dónde yo tengo que caminar. Exacto. Por dónde yo voy para ir ahí. Como ese que te conoce. Exactamente. Para llegar a ese conocimiento. Exacto. O sea, hazme entender cuál es el camino. Ahí es donde entra Pedro. La conducta entonces que yo tengo, desarrollando ese conocimiento de Dios en mi vida,
ya entonces, ¿cómo se va manifestando ese conocimiento como tal? Sí, tú sabes que ahora, tocando esto, wow, me llevó a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham siguió el llamado. O sea, él simplemente por fe obró. ¿Ok? Entonces, tú dices, déjame conocer tus sendas. No es el camino que yo como humano pueda pretender. No. ¿Ves por dónde voy? O sea, no, tú tienes que tener la fe de que, bueno, si él dijo por ahí, es por ahí. Exacto. No quieras tú desviarte. Porque tú dices, no, déjame coger por aquí en buen dominicano, un atajo. Un atajo, exactamente, para yo conocer. No es por ahí, porque parte de lo que decíamos ahorita, que tú tenías que llevar, o sea, la oración, la lectura de la Biblia y de las experiencias, es parte de donde ese camino te va a llevar a que tú entiendas y lo logres conocer. Correcto. Pero tienes que tener esa fe y esa, vamos a decir, obediencia, ¿verdad? Obediencia. De caminar por ahí. Así es, porque recuerda lo que decíamos hace un momento, que ¿cómo puedo yo conocer a alguien que no puedo ver? Y ciertamente lo que se registra en Éxodo 33:20. Pero, ¿qué dice? Por lo que realmente ese conocimiento de nosotros hacia Dios se alcanza a través de la comunión con Jesús. Sí. O sea, el yo conocer a Dios, notemos el verso que leíamos anteriormente, de que Jesús hablaba que Él daba a conocer al Padre a sus discípulos. Entonces, significa que para nosotros conocer a Dios, tenemos que mantener esa comunión con Jesús. Es ahí donde comienza ese conocimiento nuestro hacia Dios. Ese es que se desarrolla, Pedro, a través del Espíritu Santo. Así es. El cual nos revela cuál es la voluntad de Dios. A medida que yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, a medida que yo conozco los pensamientos que Dios tiene, el propósito de Dios para mi vida, es ahí cuando yo voy conociendo realmente quién es Dios. Y que siempre hay que recordar, Luis, que esa voluntad es agradable y perfecta para nuestra vida. Correcto. Sea, eso es lo que quiere el Señor. Exactamente. O sea, y hablando de conocer, mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Exacto. Es decir, el conocimiento tal de Dios que podemos alcanzar nosotros, lo hacemos a través de Jesús. A través de esa comunión. Sí, pero tú tienes que tener en cuenta que, o sea, llegar a conocerle es un privilegio. Exactamente. O sea, espera. Y esto es el primer punto de qué implica amar a Dios. Exacto. Estamos en el primero. Primero tenemos que conocerle. Exacto. Primero tenemos que llegar ahí, a conocerle. Entonces, debemos reconocer que el mero hecho de llegar a conocerlo es un privilegio. Ya es un privilegio. Porque no es que todos estamos hechos hemos sido o estamos permitidos para conocerlo. Para conocerlo. O sea, la misma palabra lo establece. O sea, ¿qué es lo que quiere Satanás? El rey de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de muchos. Exacto. Que dice, de hecho, que aún viendo, no ven y oyendo, no escuchan. Eso me acuerda mucho del pastor que recientemente nos lo estaba diciendo. O sea, cuánta gente con los ojos abiertos y no ven. Y son ciegos. Exacto. O sea, porque no ven. Pero que eso es lo que busca el enemigo. Correcto, porque tal conocimiento no es natural. No, y que además de que si él te aparta de ese camino, tú no lo llegas a conocer, entonces... Es como por más que yo te explique algo y tú no logres alcanzar el entendimiento de eso que yo te explico. Es por más que yo te hable de Dios y tú no logras entender realmente ese amor de Dios para contigo, entonces tú no vas a poder desarrollar ese conocimiento de Dios en tu vida. Sí, es como que le ponen una venda. Exactamente. Entonces ahí se cumple lo que dice esta palabra. Es que el rey de este siglo, que es Satanás, quien opera en el mundo, en su sistema caído, entenebrece el entendimiento para que aún escuchando no entiendan, o sea, viendo no vean. Y por más que te explicamos ese amor, ese privilegio de conocer a Dios, esa bondad de Dios, esa voluntad agradable y perfecta de Dios para con nosotros, no va a ser entendida hasta que esas vendas, como tú acabas de decir, no sean quitadas. Exactamente. Y la palabra lo dice con Colosenses 1, 26, 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Correcto. Y aquí hay algo interesante, Pedro, porque dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer. Es decir, que Dios se da a conocer a quien Él quiere. Dios es soberano. Usted viene siendo un escogido. Correcto. El que hoy a usted le estén hablando de Dios, el que hoy usted esté recibiendo la palabra de Dios, es un privilegio que muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Muchas veces no le prestamos la importancia de lo que significa esa palabra que hoy estamos recibiendo. Y aquí lo que dice Pablo es que había sido oculto por muchas generaciones. Cuando él habla desde los siglos y edades, por muchas generaciones había sido oculto ese conocimiento de Dios, pero había sido revelado en un momento a través de Jesucristo. Y hoy es revelado a través de la palabra de Dios. Así es. Que nosotros podemos tener ese acceso a tal conocimiento, a tal sabiduría, a través de la palabra, a través de la comunión con Jesús y a través de la oración. Y obviamente con su Santo Espíritu, quien revela al Padre lo que hay en nosotros. Ciertamente el Proverbio 9:10, que lo escribe Salomón, hombre de gran sabiduría, dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Oye esto aquí. Conocer a Dios, el santo al que se refiere Salomón aquí, es tener discernimiento. ¿Por qué? Porque puede haber y se puede prestar el mundo y lo que acabamos de hablar ahora en Colosenses, el rey de este siglo, puede entenebrecerle el entendimiento a alguien para que no pueda conocer y tener el discernimiento de cuándo es Dios quien le habla, de cuándo es Dios quien le llama, de cuándo es Dios quien le busca y se acerca. Porque la palabra dice que Dios está a la puerta, que Él toca. Y si le abre, entrará y cenará con nosotros. Pero muchas veces se puede dar el punto de que esas personas no entienden que es Dios quien está tocando hoy a la puerta de su corazón. Mira, Luis, eso ahí cuando tú leíste Proverbios 9:10, que el temor del Señor, o sea, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Estamos hablando de la primera parte, que es conocerlo, o sea, de lo que implica amar a Dios. De lo que implica amar a Dios, que es lo primero, conocerle. Entonces, eso es lo que te va a dar ese discernimiento, ¿ok? Correcto. Ya tú, hay una parte que tú, ok, amarlo, conocerlo, pero eso conlleva otras cosas también. Sí. Pero cuando tú tienes esa base del discernimiento, vas a saber cómo actuar a medida que te toque lo siguiente, ¿verdad? Porque no es tan fácil. Sí, ya yo lo conozco y ya. No. Y es que, Pedro, tal conocimiento se manifiesta en nuestra vida, no de manera por lo que yo puedo decir. No. Sino por ahora quién yo soy. Luego de conocerle. Es tu actuar. Correcto. Es tu actuar, porque tú no solamente es hablar. Porque muchas veces vemos personas que dicen conocer a Dios, pero hay unos patrones de conducta en ellos que nos llevan a dudar de tal conocimiento. Pero Luis, y a veces decimos, bueno, pero yo creo que no ha conocido a Dios. Pero hay mucha gente que te conoce la Biblia de Génesis y no es que estemos juzgando a nadie. No. Esa no es la intención. Y suelen, o sea, tú dices, no, pero este hombre vive ahí, al lado de Dios. Pero realmente con sus acciones no dice lo mismo. Correcto. Entonces, ahí falta algo. Ese conocimiento. ¿Dónde está ese discernimiento de tú saber que no solamente es la lectura, sino es un accionar también? Correcto. Que van ligados uno a otro. Fíjate que lo dijo Salomón, conocer al santo es tener discernimiento. Exacto. Exacto. Pero, Pedro, amar a Dios también implica alabarlo y adorarlo. Ay. Mira. Y te tengo una ahí. Mira, eso yo, para que tú veas, yo no había visto esto, pero no, olvídalo, sigue. Porque si no, vamos a tener que interrumpir esto, porque eso me llegó mucho en el culto. Pero igual. Bueno, ciertamente el amar a Dios implica alabarlo y adorarle. Obviamente, yo creo que hasta me voy directo, Pedro.
no sé si tú quieres, hacemos 2 episodios con este tema. Casi. Pero me voy directo porque esa adoración, obviamente, se va a manifestar en mí partiendo del conocimiento que yo tengo de Dios. Uh-huh. Es imposible poder yo adorarlo si no le conozco. Y de hecho, en un lugar pasaba, cuando Pablo llega a un lugar, dice que aquel lugar era muy idólatra y había muchos altares. Y a él le llamó la atención un altar que se llamaba al Dios desconocido. Y en aquel lugar había ese altar que adoraban a un Dios que ellos no conocían. Uh-huh. Y fíjate cómo la perfección de Dios es la brecha que Pablo usa y dice, yo vengo a hablarle en nombre de ese Dios que ustedes no conocen. Wow. A medida que Pablo le predica acerca de Dios, que es el que ellos no conocían, Uh-huh. obviamente, ¿qué pasa aquí? Wow, siento, Pedro, la presencia de Dios en este momento. Todos aquellos altares subyacentes a este altar del Dios desconocido tuvieron que ser desarticulados. Okay. Tuvieron que cesar la adoración en aquellos altares. Porque vamos a entrar ahora en ese punto de alabarlo y adorarlo. Uh-huh. De hecho, hay un dato, Pedro, que quiero compartir. Por y favor, no sé si tú por sabías favor. que lo que es la palabra... Yo lo desconocía. La palabra adoración como Yo lo tal desconocía. no se encuentra en la Biblia. Uh-huh. Por lo menos en la versión, en la Reina Valera 1960 no se encuentra la palabra adoración. Uh-huh. Ahora bien, adorar la vemos Sí. unas 150 veces en la Biblia. Sí. Pero, ¿qué consiste esto? Detrás de esos 150 textos que registran la palabra adorar, Uh-huh. 6 palabras hebreas, arameas y griegas. Y de hecho, la idea principal de todo esto con referirse a adoración es postrarse. Uh-huh. Pero postrarse ¿ante quién? Ante Dios. Dios. Uh-huh. Sí, yo, por eso que te digo, ahí, porque si bien es cierto que sí, ese postrarte no necesariamente tiene que ser físico, pero sí también es de corazón. Es de corazón. Es postrar tu corazón al Señor. Si bien es cierto que a veces en determinada oración que nos llega, o sea, cuando estamos alabando y eso, nos postramos ante Él físicamente. Correcto. Pero hay veces que, y lo digo por experiencia, porque no necesariamente llego a postrarme físicamente, pero cuando he postrado de corazón, tú sabes que tú puedes ser capaz de lagrimear como... Te digo algo. como lo que nadie se imagina. Mira lo que me acaba de llegar. Yo puedo estar de pie Uh-huh. con mi corazón postrado ante Dios. Exacto. Y puedo estar postrado físicamente con mi corazón de pie ante Dios. Uh-huh. Sí. Son 2 cosas muy distintas. Sí, estoy claro. Y a lo que se refiere esto es a postrarse. Uh-huh. Y esa... Wow. El postrarme delante de Dios, obviamente, va a tener y va a llevar lo que es esa rendición de mi voluntad a Él. Uh-huh. Pero la adoración nace en nosotros y tiene que nacer el adorar a Dios, no por lo que Dios me puede dar, sino por quien es Dios. Mi adoración tiene que ir dirigida a por quien es Él, no por lo que yo puedo recibir de Él. Okay. Mira, según la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que es Él, con todo lo que somos nosotros. O sea, Repite eso. según la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que es Él, con todo lo que somos nosotros. Es decir, que tengo que adorarle por completo. De todas, todo, entero. O sea, podemos resumir una pequeña definición de la adoración. Bueno, responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Exacto. De hecho, cuando adoramos, no estamos haciendo algo en un vacío, Pedro. No. ¿Mm? No. Estamos respondiendo a alguien. Sí. ¿A qué? Bueno, pues a Dios. Al Señor, exactamente. A Él, a todo lo que Él nos enseña acerca de su palabra
a todo lo que nos enseña en su palabra acerca de Él. Y hacemos eso con todo lo que somos, como tú acabas de decir. Sí, y con todo lo que tenemos. Sí mismo. Esa es nuestra adoración. Debe ser nuestra adoración. Porque si algo establece la palabra, Pedro, es que Dios es celoso. Estamos claros. Y eso es o sea, yo entiendo que la adoración es un reconocimiento de quién es Él. Correcto. O sea, de lo que... Obviamente parte de alguien que ya le conoce a Él. Exacto. O sea, es como cuando tú dices, pero espera, ¿qué? Yo tengo que de alguna manera, o sea, rendirle. Pero tengo que manifestar de algún modo esa gratitud hacia el Padre. Exacto. Que a veces tú dices, ok, si bien es cierto que nosotros tenemos en la misma intimidad que tenemos, la misma comunión que tenemos con Él, pues hablamos de esa gratitud, o sea, le damos gracias al Padre. Correcto, y ese tipo de cosas. Pero también una forma de dar esas gracias es alabarle, es adorarle. Correcto. O sea, y que eso llegue allá a su trono. Así es. Porque nota algo, tú acabas de decir que es con todo mi ser. O sea, claro. esa adoración se tiene que manifestar con todo lo que yo soy por todo lo que Él es. Entonces, ¿qué dice Isaías 25:1? Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es decir, aquí hay una adoración que parte de la revelación de que la palabra de Dios para mi vida es el consejo que yo necesito. Porque lo que dice el profeta aquí es que tus consejos antiguos son verdad. O sea, afirmación de que lo que tú has dicho acerca de tu palabra es verdad para mi vida y da firmeza. Claro. Es decir, es lo que me va a permitir a mí poder tener esa firmeza que tanto necesito. Entonces, esa adoración nace del conocimiento de la palabra que se da a través de la comunión con el Padre. Y algo que tú decías ahorita, que el Señor que Dios es celoso. Yo entiendo que esa misma adoración, o sea, debe ser exclusiva, porque correcto, no es para tú compartirla con otros dioses. O sea, no, porque Él en la Biblia lo dice, Él es celoso, no, cero otros. Cero adoración a otro. No, cero otros. No olvídate de los otros, de los demás. Exacto. Yo solo, Dios, exacto, es uno solo. Así Entonces, es. Eso debe ser exclusivo para Él. Correcto. Porque si algo no pasará el Señor por alto, es que nuestra adoración sea dirigida a otros dioses. No, para nada. Y Éxodo 23:25 dice algo con respecto a eso. Exacto. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Ojo aquí. Antes los destruirá del todo y quebrará totalmente sus estatuas. Aquí voy con la gente que dirige su adoración, Pedro. Bueno, sí. Seguimos. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hablando el mismo Dios. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es decir, que la adoración a Dios trae sanidad a mi vida, sanidad a mi corazón y a mi alma. Exacto. Porque hay que tener claro que la adoración debe ser tal cual es Dios. Y correcto, eso está registrado en la misma palabra. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, tal cual. Correcto. O sea, nuestra adoración es tal cual. En espíritu y verdad. Es todo hacia Él. ¿Y cómo puedo yo adorar en espíritu? Wow, extendemos este episodio. No estamos entrando en unos puntos. Vamos lejos. Cuando yo me desconecto de todo lo que me distrae. Cuando yo me desconecto de todo aquello que yo creo que es importante. Cuando yo me desconecto de todo aquello que lleva en mi corazón competencia con el lugar que yo debo de darle a Dios. Tú sabes que recientemente en nuestra iglesia, Catedral de la Fe, yo escuchaba a una de las adoradoras decir que se enfocaran, o sea, en medio de la alabanza y la adoración, que dejaran de ver a todo el que entra, a todo lo que está a tu lado. Todo lo que está a tu lado. Mira, el que está ahí al lado, mira, olvídate que está ahí. No visualices más nada. Simplemente escucha.
y alaba, adora. Exacto. O sea, eso es como quien dice, quita toda distracción de tu alrededor y enfócate en eso. Y cuando tú llegas a ese punto, tú juras que tú estás solo. Que no hay nada. Que no hay nadie. Que interrumpa. Tú nada más, el cerrar los ojos, mira, tú nada más dices, bueno, no, yo estoy oyendo y alabando y adorando. Y es cuanto. O sea, pero para eso tú tienes que eliminar. Desconectarte de todo lo que te distrae. Pero algo importante, Pedro, en nuestra adoración, que obviamente implica, el adorarlo implica, o sea, está dentro de lo que implica amar a Dios, es que mi adoración no puede ni debe ser circunstancial. Ay. Es decir, yo no puedo adorar a Dios únicamente cuando recibo lo que entiendo que le pedía a Dios, pero cuando aún no recibo o cuando estoy en una circunstancia a simple vista, humanamente hablando, no favorable para mi vida, mi adoración no puede cesar en medio de esa circunstancia. Sí, pero igualmente, Luis, estamos de acuerdo en eso, pero igualmente, no, o sea, no es por lo que Él me pueda dar. No. O sea, no es por lo que Él, o lo que yo voy a recibir, porque yo, bueno, yo lo voy a adorar porque yo estoy pidiendo. Porque entonces, yo quiero, le estoy pidiendo a Dios tal o cual cosa. Para lo que Él me da, porque yo lo voy a... Exacto. No. Tú tienes que adorarle por lo que Él es. Exactamente. No por lo que yo voy a recibir. Por la esencia de Él. como tal de Dios. Exactamente. No lo que yo reciba a cambio de mi adoración. Es que independientemente de lo que es Él, lo que significa Él, exacto, es por eso que yo lo voy a adorar. Y aquí el profeta Habacuc nos da fuerte con esto. Y nos dice lo siguiente en el capítulo 3, versos 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es un corazón que sabe adorar a Dios, que no está sujeto a circunstancias, no está sujeto a situaciones, no está sujeto a si hay o no hay. No, está sujeto a un Dios que aún no habiendo, reconoce que Dios tiene el control. Bueno, mira, yo creo que es suficiente con lo de la alabanza y la adoración. Vamos a dejarlo ahí, esa parte. Porque hay otros tópicos que tocar. ¿Tú me entiendes? Porque si seguimos, vamos a durar 2 horas aquí detallando qué implica amar a Dios. Y hay otro punto que si los 2 primeros son importantes, va de la mano, porque es obedecerlo. Amar a Dios implica obediencia. Exactamente. Y yo siempre lo digo, esa palabra es una de las más difíciles porque no siempre tú quieres obedecer. O sea, no. Bueno. Efesios 5:6, vamos a hablar por la palabra, ¿verdad? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, fíjate cómo eso que implica amar a Dios, obediencia. Pero nota algo, lo que dice Efesios que tú acabas de leer. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué pasa aquí? Lo que dice Salomón que leíamos hace un momento en Proverbios, que conocer al santo es tener discernimiento. Entonces, cuando yo conozco a Dios, mi obediencia, obviamente, va a ser genuina, pero también yo voy a saber discernir cuáles son aquellas palabras que quieren desviarme de esa obediencia a Dios. Porque lo que dice Pablo aquí en Efesios, nadie os engañe con palabras vanas. Es decir, yo tengo que tener discernimiento de que lo que me están hablando es de parte de Dios y es palabra de Dios. Sí. Sobre todo. Pero fíjate algo, y quiero recalcar algo, que la obediencia quizás no es un asunto de obligación, sino por amor. Nace de la gratitud. Por amor. Correcto. O sea, porque la obediencia obligada no es obediencia, no. Pedro. Es un miedo. Exacto, ahí ya entra el miedo. Pero es por amor. O sea, tú vas a ser obediente por amor, no por obligación. Correcto. O sea, bueno. La obediencia no puede ser un yugo, sino un deleite.
Y hay un ejemplo en la Biblia de Noé. O sea, él simplemente obedeció. Construir el arca fue un asunto de obediencia. De obediencia. Porque dime dónde... Aún en medio de todo lo contrario. O sea, exactamente. No, pero señor, pero él simplemente obedeció. Correcto. ¿Tú me entiendes? O sea, y ejemplos ahí. O sea, es como si tú me traes ahora, o me llega ahora, es como cuando el profeta Elías manda a su siervo a decirle que vaya a ver si va a llover, ya cuando Elías había declarado la palabra que no lloverá. Y cuando en ese momento el profeta no sé cuántas veces salió a mirar, y no veía nada. Hasta que en un momento fue y vio, y cuando regresa dice que vio una nube como del tamaño de la palma de una mano. Oye, ¿qué significa esto? Una nube de la palma de una mano. Y el profeta le dice, bueno, pues ve y dile al rey que agarre su caballo, que agarre su gente, porque gran lluvia se oye. Okay. Y dime en tu psiquis natural la nube de la palma de una mano, y yo voy a decirle que salgan corriendo porque viene gran lluvia. Exacto. ¿Qué significa esto? Que obedecer a Dios no implica entender lo que Dios me está diciendo. No. Mi obediencia tiene que ir por encima de mi entendimiento en muchas ocasiones. Ahora bien, obviamente desde el discernimiento, de saber de que Dios es quien me ha hablado y me está hablando. Exacto. Exacto, porque y hay otro ejemplo de palabra en Efesios 5, 10, 11. ¿Qué dice? Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es un llamado a obediencia. Exactamente. No te haga partícipe de aquello, apártate de todo eso. No le siga haciendo caso al enemigo. No me le haga coro. No, por favor. Vamos a hablarlo claro. Sí, deja el coro con ese lado que no te va. Apártate de ahí. No te va a ir bien. Yo te he dicho que por aquí. Exacto. Sea obediente. Lo que decíamos ahorita de una conducta que evidencia que yo conozco al Padre. Exactamente, porque ya tú tienes discernimiento. Ya, correcto. Ya tú conoces. Claro. Entonces, fíjate lo que dice Juan 14, 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Uy. Ahí no hay que agregarle, no hay que explicar nada. ¿Es cuánto? Sí, punto y final. Punto y aparte. Ya. Si me amas, pues guarda mi mandamiento. Sé obediente. No hablemos más nada, no me argumente más nada. No. Sé obediente. Guárdalo. Ahí está. ¿Qué implica para Dios? Obediencia. Correcto. Y el último punto, Pedro. Amar a Dios implica vivir en paz con los demás. Tú sabes que tú dices, a vivir en paz con los demás. Entonces hay gente que lo divide eso. Vivir en paz y ya. Pero espérate, ¿y con los demás qué te pasó con los demás? Porque no es que tú, o sea, porque tú vives solo. Exacto. Tú puedes vivir solo en tu casa. Pero ¿con quién tú te...? No, Pedro, y hay gente que no vive en paz ni con ellos mismos. También. Ay, Dios mío. Pero tú vas a la oficina, tú vas a donde quiera que tú vayas. Hay más gente. Correcto. Entonces, vivir en paz con los demás. Ahí es lo que exhorta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versos 16 al 18. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, hay un compromiso de hacer todo lo posible para nosotros vivir en paz con todos los demás. No, y lo difícil que es, porque cuando traemos eso aquí a nuestro territorio, es difícil porque tú te hacen algo, te gritan algo en la calle y tú... ¿Quieres reaccionar de otra manera? Tú no es con paz que tú reaccionas. No. Es difícil, pero a eso estamos llamados. Por eso mira el Salmo 34:14 que dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El seguir la paz es perseverar en esa conducta, no de contienda. No. En esa conducta de una convivencia con los demás en paz, evidenciando el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y Hebreos 12, 14 al 15, Pedro, ya concluyendo, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Te voy a dejar un verso bíblico que encontré por ahí que tiene que ver con eso. Primera de Juan 4:20. ¿Qué dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Wow. Ya hay que poner... Ya. Entonces, en resumen, ¿qué implica amar a Dios? Implica conocerlo, alabarlo y adorarlo. Exactamente. Implica obedecerlo y vivir en paz con los demás. Así es. Hemos llegado al final, Pedro, de este episodio, esperando que haya sido de bendición a su vida y recordarle que cada vez que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde. Será hasta el próximo episodio. Bendiciones.